Entonces, un plano inclinado. Un automóvil de peso W descansa sobre una rampa con ángulo alfa. Solo un cable está unido al automóvil que evita que el compa baje la rampa. Calcule la tensión del cable y la fuerza sobre los neumáticos. Entonces, vean, acá ya nos dan el diagrama del cuerpo libre y yo lo voy a hacer. Entonces, vean, recuerden, en Newton vamos a considerar la partícula como si fuera un punto. Tengo el plano inclinado, tengo alfa. Entonces, voy a imaginarnos carro. Bueno, hagamos lo que hacen los físicos. Voy a considerar que esto es una vaca cuadrada. Voy a poner un marco de referencia. Yo voy a decir que como el carro va a tender a moverse hacia arriba, entonces yo voy a decir, ah, mira, se mueve a lo largo del plano inclinado. Entonces, a lo largo del plano inclinado es mi X positivo y perpendicular está mi y hacia allá está el X negativo. Entonces, bueno, ¿qué fuerza siente este carro? Recuerden que el carro siente una fuerza normal perpendicular. Vea que el carro siente una tensión hacia allá. El peso siempre va hacia abajo, chicos. Siempre, 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 siempre. Y listo, ya tenemos el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es lo difícil? Que vean que si yo tuviera que poner, vean que tengo el marco de referencia así. Y tengo los yes así. Entonces, claro, vean que el peso siempre va hacia abajo. O sea, es decir, el peso es este. Vean que entonces en este marco de referencia inclinado, el peso va a tener componente X negativa y componente Y negativa. Este ángulo que forma el peso con la vertical generalmente es el mismo ángulo del plano inclinado. Profe, ¿cómo se saca eso? A punta de geometría, pero lo vamos a tomar como cierto. Entonces, vieja confiable, cola, cabeza, tengo que juntar dos catetos para juntar la cola con la cabeza, entonces comienzo con ese cateto. Este cateto es que un Y, se llama componente en Y del peso, y este cateto es paralelo al eje X, se llama componente X del peso, 90 grados. Entonces, cuando ustedes vean algo así, probablemente lo primero que van a tener que hacer es sacar las componentes del peso. Entonces, vean que aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos que seno de alfa es opuesto. Ah, mira, en este caso el opuesto ya no es la componente Y. Curiosamente, en esta geometría el opuesto es la componente en X dividido entre el peso. Entonces, W por seno de alfa es igual a WX. Por ende, si ya usé seno, con coseno me queda la otra componente. Entonces, vean, tengo un buen marco de referencia, un buen dibujo y ya saqué las componentes del peso. Entonces, voy a ver qué fuerzas tengo. Fuerzas en X, Fx y fuerzas en Y. Entonces, en X, ¿qué fuerza siente? Bueno, yo sé que a lo largo del plano inclinado siente la tensión y siente el peso en X. En Y, la única fuerza es la normal y el peso en Y. La tensión va en dirección positiva, el peso en X en dirección negativa. La normal en positiva, el peso en Y en dirección negativa. Pues vean que hay un cable unido que evita que baje sobre la rampa, es decir, no hay movimiento por dicha. Entonces, como no,
Ya de esa figura puedo intuir que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, al usar estas dos cosas, yo sé que entonces la tensión menos la componente en X es igual a 0. Y la normal menos la componente en Y del peso es igual a 0. Ok, pero de trigonometría encontramos que la componente en X es el peso por el seno de alfa. Y de trigonometría encontramos que la componente en Y es el peso por coseno de alfa. Entonces, tensión menos WX, WX es W seno de alfa, es igual a 0. O sea, numéricamente la tensión es el peso del carro por el seno del ángulo del plano inclinado. Y de la otra ecuación en Y me queda que la normal menos W coseno de alfa es igual a 0. Es decir, normal es numéricamente igual a W por coseno de alfa. Y hemos resuelto el problema.